Habitualmente, las fracturas diafisarias de fémur deben ser resueltas a través de implantes intramedulares, como los clavos bloqueados que utilizamos hoy en día, y algunas se pueden utilizar técnicas extramedulares, como las placas bloqueadas, que también últimamente nos acompañan y con el cual resolvemos una gran cantidad de problemas de estas lesiones. Pero existen situaciones clínicas en donde los implantes no se ajustan apropiadamente a la lesión, o peor aún, el paciente no se beneficia de una táctica intramedular por algún tipo de contraindicación médica. Soy Fausto Díaz Granados, ortopedista traumatólogo. Me dedico a la reconstrucción y fijación externa en la Fundación Valle Lilí de Cali. Y bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar hoy de cómo hacer una fractura diafisaria de fémur utilizando la técnica de Ilizarov, bajo la propuesta del doctor Mauricio Catañi, Alexander Kirienko y el doctor Malczak. Esta es la propuesta en el Atlas que estos autores publicaron hace muchos años, y aquí hay una simulación empleando la herramienta de Bone Ninja para una fractura, en este caso comminuta, del tercio medio de la diáfisis del fémur. El esquema que se puede emplear para este caso durante el prearmado es el siguiente. Cuando me refiero a lo del prearmado, es para advertirles que ustedes pueden hacer esquemas circulares que les permitan o que tengan libre los corredores de seguridad por donde van a colocar los tornillos cónicos, los alambres lisos, los alambres olivados o combinaciones. Entonces, tengan en cuenta si van a operar un muslo del lado derecho, un muslo del lado izquierdo, si van a tener que utilizar una táctica de acordeón o de compresión-distracción a nivel del foco, como es este caso, y esta es la propuesta que me agrada bastante para hacer. Si ustedes se dan cuenta en el detalle, acá observamos que la barra pasa completamente derecho hasta el anillo y empleamos el marco de acero de la propuesta de Cataneo y Catañi de la modificación del fémur proximal, y al mismo tiempo también utilizamos este arco de anillo que nos ayuda mucho para hacer la fijación. En el resto empleamos entonces la modificación de los anillos hecha por el doctor José Carlos Bongiovanni y el doctor Catañi, en el cual este anillo está partido en 4. En los últimos años lo que he realizado es que en vez de colocarlo en forma de crucifijo, lo coloco en forma oblicua, y esto evita la rotación externa de la extremidad durante la estancia hospitalaria del paciente cuando se acuesta. Este sería la manera o alguna propuesta de cómo podríamos colocar los diferentes tornillos cónicos en las diferentes secciones del muslo, y el centrado clásico que es con el alambre liso a nivel distal. Voy a hacer un pequeño repaso de los cortes del muslo, pero advierto de que ya en el canal se encuentra la charla oficial acerca de los corredores de seguridad del muslo. En el corte 1 podemos aprovechar este par de tornillos que van entrando desde lateral, pero uno posterior y otro anterior. En el corte 2, uno totalmente posterior, también utilizando el marco italiano. En el corte número 3 puedes aprovechar un tornillo cónico que va posterior. Hay uno que prácticamente sigue el mismo recorrido, sería el alambre, teniendo en cuenta la precaución de que el paquete va por la parte medial, el paquete superficial y profundo, y que totalmente posterior se encuentra el paso del nervio ciático. Para el caso de las condiciones de fracturas agudas no hay tanto lío porque la atrofia muscular no ha afectado al paciente. Pero si es un paciente que lleva mucho tiempo acostado, tenga en cuenta que esa distancia de los 20 milímetros de la línea áspera puede estar disminuida. Para el corte número 4 podemos utilizar este tornillo cónico, que es lo que yo más empleo, pero si la calidad ósea no lo permite o necesitas un centrado mejor, puedes utilizar cualquiera de estos dos alambres. En el corte número 5, otra vez más, preferimos más el tornillo cónico que los alambres, pero puedes utilizar también este que va prácticamente horizontal, dado que el paquete para este punto ya no está tan medial, sino que se encuentra más bien un poco posterior. Por eso es que este
abordaje se utiliza tanto cuando se necesita algún tipo de placa complementaria a nivel medial. Y por último, el corte 6 clásico, el alambre es centrado con los dos tornillos cónicos que entran desde posterolateral y de posteromedial en forma de X. Una manera de hacer el esquema de fractura de acuerdo a la propuesta del doctor Catañi, el doctor Malsek y el doctor Kirienko, y algunos detalles acerca del marco proximal, donde se puede ver también otra variante de lo que se hace. Este es un tipo de fractura que proponen ellos allí en su atlas, pero lo único que de pronto no comparto es ese tornillo que se encuentra en los segmentos multifragmentados del fémur, dado que la biología puede ayudarnos mucho con esta parte compresión distracción y se puede evitarse este paso. Este sería la simulación de la fractura conminuta y acá voy a presentar un caso clínico de un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego en el tercio medio de la diáfisis de la tibia, con una gran conminución. Estos pacientes en la unidad se les hace estudios complementarios, no solamente de radiografías, sino que además de esto se utiliza angiotac y, oh sorpresa, el paciente tiene un problema de una trombosis que puede significar un alto riesgo para producirse émbolos que vayan no solamente de la extremidad, sino que además de eso pueden viajar a nivel pulmonar. Es decir, que a este paciente se le hace una estrategia inicial de control del daño con fijación externa tipo AO, consiguiendo un alineamiento bastante bueno en el plano antero-posterior, más no en la parte lateral. Recordemos que eso es una estructura de un muslo grueso, lo cual hace muy difícil la reducción en el plano sagital. Esto, el único propósito fue atender la emergencia. Luego que ya hemos cuadrado la parte de anticoagulación del paciente y las evaluaciones respectivas, filtro a nivel también de la extremidad inferior para evitar el paso de los émbolos al resto del cuerpo, entonces planificamos lo que vamos a hacer con el paciente con una técnica que nos pueda ayudar a poder acomodar el segmento distal y alinearlos siguiendo el camino del eje anatómico del fémur. Aquí está exactamente cuando estamos terminando de armar el aparato con la fijación. Observen que estamos respetando los corredores de seguridad. Hemos hecho cierre con unos puntos tipo Marty para la herida y además de esto hemos dejado el resto de la extremidad libre con un esquema bastante estable. Esta es la vista desde antero-posterior y un poco de lateral, y así es más o menos como queda la radiografía del paciente con los sistemas de fijación. Es muy importante verificar que el paciente pueda realizar la flexoextensión. Recuerde que es una fractura aguda y que el paciente puede perfectamente doblar y estirar, y hay que invitarlos a conservar la movilidad, es decir, no hay ningún tipo de restricción mecánica para poder hacerlo. Una radiografía panorámica para verificar el eje del MAD, el eje mecánico y anatómico del fémur, y por supuesto lo podemos verificar también a través de la extensión a través de la tibia, tanto en el plano anteroposterior como en el plano sagital. Comprométanse con sus pacientes de que sus resultados sean muy óptimos y que obtengan los resultados de una técnica operatoria muy biológica y que evite que el paciente tenga problemas a nivel vascular. Hemos dejado un poquito del esquema con barras para poder hacer compresión, distracción del foco y dinamización y lograr la consolidación. Muchas gracias y espero que haya sido muy útil este charla taller prácticamente de esta técnica. Chao.